Bendiciones hermanos, Marla y Lona, aquí con la segunda parte de nuestro tema cronología del juicio de los vivos. Les agradezco la acogida que ha tenido la video, toda la gloria para nuestro Dios. Hoy vamos a responder algunas de las preguntas que me han hecho llegar, preguntas importantes, preguntas muy válidas y legítimas, porque algunas de las cosas que presenté en la primera parte del tema tal vez fueron un poco sorprendentes. Y en este tema vamos a ir a los fundamentos bíblicos de las cosas que he presentado en la primera parte de esta secuencia cronología del juicio de los vivos. Así que lo que vamos a ver son los 10 principios bíblicos que yo personalmente aplico para mi estudio de la palabra. No hay ninguna interpretación privada de la Biblia, dicen las Escrituras. Así que estos principios bíblicos que yo aplico son completamente bíblicos, como lo vamos a ver en algunos casos. También utilizo algunos principios que nos son dados por la hermana Elena G. de White. Así que vamos a ir inmediatamente porque hay mucho que decir. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y vamos a permitir que Él nos muestre los fundamentos y principios bíblicos sobre los cuales están construidos mis análisis y básicamente todo lo que yo comparto con ustedes. Oremos. Padre amante, Padre querido, en el santo y poderoso nombre de Jesús, te agradecemos la promesa de tu presencia entre nosotros. Te pedimos por favor e invocamos en este momento la dirección de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu nos conduce a toda la verdad. Es Él quien nos enseña todas las cosas y Él, Señor, se complace en mostrarnos lo que ha de venir. Por favor, prepara nuestras mentes y corazones. Queremos, Señor, estudiar tu palabra de manera profunda para que podamos de esta manera ser purificados y santificados por el poder de ella. Gracias, Padre. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Primer principio bíblico. Jesús es el centro de las Sagradas Escrituras. Jesús es la palabra de Dios, dador y protagonista de las Escrituras. El testimonio de Jesús es la palabra dada a todos los profetas, que hable del futuro, que hable del presente, que hable del pasado. Toda palabra de Dios es dada por Cristo a través del Espíritu Santo. Y el testimonio de Jesús, es decir, toda palabra dada por Él, habla de Él. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, versículo 39. El testimonio de Jesús, en resumen, es dado por Jesús y habla de Jesús. Y ambos aspectos están en equilibrio y ambos aspectos son importantes. Repito, porque somos el pueblo que tiene el testimonio de Jesús, tenemos que entender que el testimonio de Jesús es dado por Jesús y también habla de Jesús. Y por esto decimos que Jesús es el protagonista de las Escrituras, es el centro de la Biblia. La palabra está llena de tipos de Jesús y Él es el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Les voy a dar 7 ejemplos, 7 tipos o símbolos de Jesús. Moisés es un tipo de Jesús. José en Egipto, otro tipo de Jesús. Salomón, hijo de David, aún otro tipo de Jesús. Incluso Daniel fue un tipo de Jesús. Daniel, consejero de reyes. La palabra nos dice que Jesús es consejero, es uno de sus nombres. El Cordero de la Pascua, que libró a los israelitas del ángel de la muerte, es un símbolo que apunta a Jesús. Así como lo es el Cordero que era sacrificado de manera continua en el santuario, también apuntaba a Jesús. Y finalmente, la serpiente de bronce colgada al madero en el desierto también era un símbolo de Jesús.
Segundo principio bíblico. Dios es el autor de la creación, la Biblia y la historia, y todavía está en control de todas ellas. Dios, repetimos, es el autor de la Biblia, la creación y la historia. Vamos a leer un versículo muy conocido, 1 Corintios 10:11, pero lo vamos a ver con otro filtro. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, tupos en griego. De esta palabra obtenemos la palabra tipo en español o tipología, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a leer una segunda versión de este versículo en la Reina Valera antigua. Y dice, y estas cosas les acontecieron en figura, tupos, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado, es decir, han terminado. En esta generación termina el tiempo en esta tierra. Así que vamos a descomponer este versículo rápidamente. Vamos a comenzar por el final. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, se está refiriendo a la última generación, es decir, nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, es decir, las escrituras están escritas para nuestro beneficio. La palabra griega traducida como amonestarnos se puede traducir como edificarnos, instruirnos, educarnos, advertirnos también. Así que esta palabra tiene muchas traducciones posibles y todas ellas son válidas en este contexto. Así que realmente podemos decirlo de nuevo, la Biblia fue escrita para nuestro beneficio particularmente. Vamos a enfocarnos ahora en la primera parte del versículo, que me parece la parte que no hemos comprendido muy bien. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. En la Reina Valera antigua vimos, les han acontecido o les acontecieron en figura. Es decir, reflexionemos sobre este punto. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es decir, estas cosas no les acontecieron al azar. Estas cosas no les acontecieron por casualidad, por coincidencia. Dios ha guiado la historia. Por su mano poderosa, Dios ha moldeado la historia para sembrar en ella tipos y figuras para nuestro beneficio. Permitan que esta verdad pueda penetrar, porque es extremadamente profunda. Dios moldeó la historia sagrada y la historia secular, la historia de su pueblo y la historia del mundo, llenándola, es decir, como si fuera un mosaico, poniendo en ella un pedacito aquí, un pedacito allá, construyendo patrones, figuras, tipos, alegorías, simbología, metáforas, es decir, toda la riqueza de un segundo nivel que encontramos en la palabra de Dios. Él la diseñó deliberadamente en la historia, la sembró, la puso, construyó la historia para formar estos patrones y figuras y estos símbolos y tipos para nuestro beneficio, para que pudiésemos comprender en qué película estamos jugando un papel protagónico, dicho sea de paso, y cómo termina la película, para que entendamos cabalmente los movimientos finales. Así que Dios, que vio el fin desde el principio, comenzó desde el principio a tejer
esta maravillosa tela de la Biblia. Cuando realmente entendemos lo que se nos está diciendo aquí, es muy poderoso, hermanos, es muy poderoso. Y cuando entendemos estas cosas, pues se nos abre de repente un campo infinito de estudio. Y de hecho hay otro principio bíblico, el cual también nos abre un campo infinito de estudio. Lo vamos a ver muy pronto. Así que, para resumir, la Biblia fue escrita para beneficio de la última generación, y las cosas que acontecieron, que fueron registradas en el registro bíblico, ¿está bien? No es solamente que fueron registradas para nuestro beneficio, que fueron escritas para nuestro beneficio. Esto va mucho más allá. Ocurrieron para nuestro beneficio. Sucedieron de esa manera para nuestro beneficio. Vamos ahora a entender las consecuencias de esto. Porque todavía, o puesto que todavía estamos creando y escribiendo la historia, porque la historia no se ha terminado. Somos historicistas. Todavía estamos escribiendo historia, hermanos, haciéndola y escribiéndola. Así que por esta razón, Dios no ha cesado de darnos patrones y figuras en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. En la historia contemporánea, en los sucesos actuales, Dios todavía está hablando, todavía está sembrando figuras, tipos, patrones, símbolos, metáforas, alegorías, todo para nuestro beneficio. Esto nos da permiso, nos da licencia entonces para interpretar no solamente la historia de un punto de vista tipológico, sino también lo que está sucediendo actualmente. Vamos a ver un suceso reciente, 13 de julio del 2024, el atentado de asesinato contra el entonces expresidente Donald Trump, que luego fue elegido presidente por segunda vez. Este atentado contra su vida, esta tentativa de asesinato, es un tipo del evento que se produjo en el jardín del Getsemaní, cuando Jesús estaba con sus discípulos. Jesús fue arrestado y el apóstol Pedro desenvaina su espada y le corta la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. El siervo se llamaba Malcus, lo cual quiere decir siervo del sumo sacerdote. Por ende, este evento donde Donald Trump es herido en la oreja derecha, pero no muere, y su oreja últimamente es restaurada, nos anunciaba que Trump sería siervo del obispo de Roma. Nos anunciaba que Trump ya era, o que estaba a punto de ser, o que aún está a punto de ser siervo del obispo de Roma. Así que era un anuncio claro a través de la tipología del evento, que se calcaba perfectamente sobre el relato de un suceso bíblico. ¿Qué otras conclusiones podemos derivar de este postulado de que Dios creó la historia para nuestro beneficio? No solamente la escribió para nuestro beneficio, sino que ella fue moldeada para nuestro beneficio. Y bien, podemos retirar la conclusión de que la escuela historicista de análisis profético es la única válida escuela de interpretación profética. Y esto para la historia tanto secular como la historia sagrada. Nosotros podemos abordar confiadamente la profecía, que sea profecía sobre la iglesia, el pueblo de Dios, o que sea profecía sobre lo que ha de ocurrir en el mundo. Podemos confiadamente analizarlas desde el punto de vista historicista, pero con esta salvedad de que tenemos que entender que el tiempo no ha terminado y que todavía estamos haciendo y escribiendo historia. Y esto es muy importante, porque si no, nos cerramos a recibir verdades muy profundas que el Señor tiene aún
y que revelará a la generación del fin. Y como lo hemos dicho, de igual manera, con la misma confianza, podemos analizar no solamente eventos históricos del pasado remoto, en la antigüedad o en la Edad Media, sino que podemos analizar eventos en la historia reciente e incluso en la historia contemporánea, eventos que están en curso de gestación y de formación en este momento. Ahora, les voy a dar un ejemplo de aplicación de este principio tan importante. Es un ejemplo de aplicación que personalmente me parece muy interesante y lo vamos a ver en la tercera parte de este tema, muy poderoso. Vamos a ver 2 ejemplos. Dios obró para que ciertos sucesos, o Dios permitió que ciertos sucesos ocurriesen en fechas específicas como una señal para nosotros. ¿Por qué? Porque ciertas fechas, ciertos días en la historia iban a construir un patrón significativo, un patrón relevante, un patrón que tiene un mensaje, un patrón que colora los eventos de una cierta manera. Vamos a entender esto, porque esto suena muy abstracto, pero vamos a entenderlo. En la primera parte de este tema habíamos visto que el 11 de febrero conecta directamente al Vaticano con el COVID. ¿Cómo hemos detectado esto? Lo hemos detectado, bueno, ha habido otras señales, pero entre otras tenemos aquí la fecha del 11 de febrero en el año 1929, que está completamente conectada con el papado porque el 11 de febrero se firmó el Tratado de Letrán, donde el gobierno de Mussolini reconoce la soberanía papal sobre la Santa Sede y también devuelve al papado propiedades, tierras y territorios que habían sido retirados, ¿no? El papado había sido despojado de algunos territorios, algunas tierras, en el momento en que se le da la herida mortal, ese golpe mortal en la cabeza de la bestia. Así que todo esto es restaurado, su soberanía sobre la Santa Sede, y estas tierras son restauradas el 11 de febrero del 1929, lo cual nos está señalando el comienzo de la sanación de la bestia. La abdicación del Papa Benedicto XVI en el 2013, algo insólito que no se había producido en 500 años, un evento marcante. Ustedes recordarán que había caído un relámpago del cielo en ese día. Y finalmente, el 11 de febrero del 2020, la OMS declara la enfermedad 19 como una pandemia global, lo cual entonces nos conecta. Tenemos 2 testigos del rol, el papel que había jugado y que jugaría aún el papado en esta pestilencia global que se desencadenó en el año 2020, pero que ya había sido sembrada, ¿no? Que había comenzado en el 2019. Vamos a acelerar un poco. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este ejemplo me parece impresionante. La fecha es el 6 de enero, la fecha de la toma del Capitolio por los partidarios de Donald Trump. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos anunciaba esta toma del Capitolio de Estados Unidos? En primer lugar, algo muy similar a la toma de la Bastilla, que se produjo en Francia en julio del 1789. Aquí las fechas no conectan para nada, pero que es un evento similar, es una toma de un edificio asociado con el gobierno y el modo, no solamente el gobierno, sino el modo de gobierno. La Bastilla, lo que se estaba tomando por asalto era la monarquía. El asalto de la Bastilla, lo que significaba y lo que estaba anunciando, ¿no?, era el fin del régimen monárquico. Cuando los partidarios de Trump asaltan el Capitolio y lo toman por asalto,
lo que se nos estaba anunciando allí era que Trump iba a desplazar la rama legislativa. Trump iba a llevar un gobierno sin ley, es decir, un gobierno donde él gobierna como un rey, como si fuera un monarca, por orden ejecutiva, con muy poca colaboración de la rama legislativa y la rama judicial. Bueno, recientemente obtuvo una victoria muy grande en el legislativo, en el poder legislativo. Se viene de aprobar su propuesta de presupuesto nacional. Realmente Trump no tenía la opción, pero en todo otro asunto donde él ha podido gobernar por orden ejecutiva sin aliarse con el Congreso y con la Corte Suprema o las Cortes, él ha gobernado de manera unilateral y un poco absolutista, ¿no? Así que Trump, y no solamente esto, sino en violación de la Constitución, Trump en su modo de gobierno no ha respetado el modelo republicano de gobierno, que es un modelo que por definición se apoya sobre el equilibrio entre la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Trump gobierna como un rey y de hecho muchas protestas muestran que los ciudadanos americanos entienden muy bien lo que Trump está haciendo y que no quieren un rey. No quieren un rey porque la nación americana se levantó para ser una nación sin papa y sin rey. Pero la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021 nos anunciaba que Trump iba a completamente, como lo he dicho, desplazar el rol de la legislatura para imponer un gobierno autoritario y cuanto más un gobierno que viola la Constitución y que incluso viola algunas leyes. Por estas violaciones, pues Trump ha sido en muchas ocasiones llamado a corte, ¿no? Y esto continúa, estos procesos continúan. Muy bien, vamos a ver qué más sucedió en el día 6 de enero en la historia. Rápidamente, 1412 nace Juana de Arco. No es una coincidencia, mártir quemada en la hoguera. Y esto apunta no solamente a una relación profética indisoluble que existe, un vínculo profético indisoluble que existe entre América y Francia, sino que también apunta a que en este gobierno de Trump habrá muchos mártires. Habrá muchos mártires durante la presidencia de Donald Trump, que hemos demostrado en otros temas es el falso profeta del Apocalipsis. Continuando, en el 1941, el presidente Franklin Roosevelt, en un discurso al Congreso, prepara a la nación para ingresar en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos viendo que el gobierno de Trump está también preparando a la nación americana. Todavía no ha habido el discurso tal vez clave como lo hubo en el 41, pero en todo caso podemos ver que el gobierno de Trump está preparando a la nación americana para involucrarse en una tercera guerra mundial. Y finalmente, para que ustedes vean cómo todos los cabos aquí se atan y todos los puntos se conectan, el 6 de enero es una fecha clave para Roma. El 6 de enero es la fiesta de la Epifanía, que en América Latina se conoce como la fiesta de los Tres Reyes Magos, pero es la fiesta de la Epifanía y es una fiesta de origen pagano. Y esta fiesta ciertamente hay un fondo bíblico, pero que ha sido un poco distorsionado porque no se sabe cuántos eran los reyes. Hay una leyenda, digamos, una tradición de que eran 3, pero en ningún momento la Biblia nos precisa cuántos eran los reyes que vinieron de Oriente. Y esta trilogía apunta a la trilogía satánica del tiempo del fin, es decir, el dragón, la bestia y el falso profeta.
Y en el 6 de enero en la historia también se han producido otros eventos menores, pero lo que es interesante es que todos tienen que ver con violencia o con asalto, o con toma de poder y ese tipo de suceso. Así que vemos bien las coloraciones que puede tener una fecha específica en la historia. Muy bien, vamos a acelerar. Pero esto es importante porque estamos aplicando esta técnica en nuestros análisis porque es algo que el Señor nos ha dado como un maravilloso don, el cual nos permite entender mejor diferentes sucesos contemporáneos a la luz de lo que se ha producido en esas fechas en el pasado. Tercer principio bíblico. Cada pasaje de la Biblia trata del plan de salvación. El tema central de la Biblia es el plan de redención. Vamos a leer ahora un pasaje de la hermana White. Por razones de tiempo vamos a ir rápidamente. Dice, el tema central de la Biblia, el tema en torno al cual se agrupan todos los demás, es el plan de redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Desde el primer indicio de esperanza en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la última y gloriosa promesa del Apocalipsis, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El tema central de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. La elevación de la humanidad, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escuchen bien. No solamente es el plan de redención el tema central de la Biblia, no solamente es el punto central de cada pasaje, cada libro de la Biblia, sino que quienes comprenden este pensamiento tienen ante sí un campo infinito de estudio. Tienen la llave que les abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. Esto amerita que lo repitamos. Vamos a entender esto profundamente. Quienes comprenden este pensamiento de que el tema central de la Biblia es el plan de redención, tienen ante sí un campo infinito de estudio. Tienen la llave que les abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. Cuando entendemos que Dios es el autor de la historia, lo hemos dicho, historia sagrada, historia secular, y comprendemos que el tema central de la Biblia es el plan de redención, y cuando conjugamos esto con el hecho de que Dios ha sembrado en la historia claves como las fechas, por ejemplo, que es un regalo, es un don. Dios ha sembrado estas claves para nosotros, para nuestro beneficio, que ha sembrado tipos, analogías, alegorías, figuras, símbolos, todo esto en la historia. Hermanos, cuando ponemos todas estas cosas juntas, es que no podemos limitar a nuestro Dios a línea sobre línea, renglón sobre renglón, porque Él quiere que vayamos más allá, hermanos. Él quiere que vayamos más lejos. Él quiere que cabemos más hondo, más profundo en su palabra. Y esta comprensión que nos dan estos principios bíblicos es precisamente lo que nos permite hacerlo. El primer ejemplo evidente es el santuario y las fiestas sagradas. Es como un modelo en miniatura del plan de redención. Por eso David decía que cuando entraba al santuario entendía el juicio, entendía el fin de los malvados, porque todo está allí. Es conforme al patrón que está en el cielo, se construyó el tabernáculo. Así que el santuario y sus fiestas es como una réplica en miniatura del plan de salvación, que es una verdad compleja, la cual se nos enseña a través del santuario y sus fiestas, verdades un poco menos complejas, yendo de lo más simple a lo más complejo, usando lo más simple como apuntando a lo más complejo. ¿Qué más? ¿Qué otros pasajes podemos ver que tienen una relación directa al plan de salvación?
El éxodo de Egipto y las pruebas que vinieron después. Nos está hablando de las pruebas que estamos atravesando ahora y del éxodo final, cuando Jesús vendrá a sacarnos de la tierra de esclavitud, que es la tierra, y llevarnos a la tierra prometida. Los 3 contajes del pueblo que se hacen en el libro de Números. El contaje del pueblo que encontramos en 2 de Samuel 24. Todo esto apunta y tiene una relación directa con el plan de salvación, tal como se cumplirá cabalmente en la última generación. La historia del rey David y del rey Salomón, esto ya lo expliqué en el tema llamado El misterio de las coronaciones. No solamente es historia sagrada, historia real, sino que es también una alegoría y además una cronología de los eventos y sucesos del tiempo del fin. La tipología del juicio, del sellamiento y derramamiento del Espíritu Santo que encontramos en el libro de Ezequiel. Estos son pasajes muy conocidos, muy utilizados en el adventismo. Esta tipología que voy a aprovechar la oportunidad para señalar que Ezequiel no es una cronología de los eventos del fin, sino es una tipología de los eventos del fin. Hay una diferencia y bien apunta a los sucesos del plan de salvación, simplemente que no están en el orden en el cual se van a desarrollar en la última generación. Los sucesos que se nos describen en Ezequiel 7 al 11 son sucesos que ocurrieron en el antiguo Israel, son sucesos reales, es verdad, es historia sagrada, pero que los eventos del tiempo del fin serán similares, pero no estarán en el mismo orden cronológico. El secuenciamiento o la secuencia de los eventos del tiempo del fin no serán la misma que en Ezequiel. Cierro el paréntesis. Finalmente, Daniel y sus amigos en Babilonia. Todos conocemos estas historias, estos relatos en el libro de Daniel, también apuntan al tiempo del fin, a lo que sucederá en esta generación, y entendemos que estos relatos no solamente son historia sagrada, sino también son profecía, son tipos proféticos de lo que viene. Cuarto principio bíblico, el principio de simetría y paralelismo. El Espíritu Santo nos enseña conforme a una metodología muy específica, muy particular y muy específica, que se llama comparando lo espiritual a lo espiritual. Esta metodología se describe en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer porque aquí se nos habla de cosas a las cuales siento a veces en mis hermanos y hermanas una cierta resistencia. Así que vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer atentamente porque lo que se nos explica aquí en 1 Corintios 2 es muy importante para poder acceder a verdades más profundas en la palabra. Vamos a escuchar las palabras de Pablo, obviamente el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No los que todavía están tomando leche, sino los que ya tienen el apetito para la vianda, alimento espiritual más sólido. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí hay varios puntos importantes. Primer punto, tenemos que tener en nuestro corazón el deseo de ir más lejos. Tenemos que tener hambre de cosas espirituales. Tenemos que no estar satisfechos
únicamente de línea sobre línea, renglón sobre renglón, porque hay verdades profundas en la palabra que no las podemos demostrar con un versículo. Cuando alguien me dice, enséñame el versículo, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo concreto. Un pastor evangélico muy conocido me decía, enséñame el versículo que diga que comer carne es pecado. Ciertamente ese versículo no existe. No existe. Pero, y yo no estoy diciendo, en ningún momento estoy diciendo que comer carne es pecado. Comer carne con la sangre es pecado, lo dice la Biblia. Comer carne con sangre es pecado. Pero comer carne, si es carne kosher, si es carne limpia, no es pecado. Pero el Señor tiene algo mejor para su remanente. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 1 y 2 tenemos la dieta, el plan original y la dieta original. Pero, como para toda palabra, vamos a encontrar un segundo testigo, es parte de los principios que estamos a punto de ver. En el libro de Daniel, capítulo 1, encontramos la historia tipológica de Daniel y sus amigos, los cuales resisten, no quieren contaminar sus cuerpos con la comida del rey y escogen una comida únicamente a base de plantas. Y esto se halla en el libro de Daniel. Sabemos que el libro de Daniel fue escrito particularmente, como toda la Biblia, para el beneficio de la última generación, no es lo que acabamos de aprender. Así que no te puedo enseñar un versículo que diga que comer carne en sí, carne limpia, es pecado. Pero tenemos unas verdades profundas que nos son dadas no por un versículo, sino porque era el plan original y luego se le representa, es decir, se le presenta por segunda vez al remanente esta verdad para que el remanente moldee sus hábitos alimentarios conformes al plan inicial de Dios. Así que esto hice un paréntesis muy largo, pero es para mostrarles, hermanos, que hay veces que ustedes preguntan, pero ¿dónde está el versículo? ¿Dónde está el versículo? Es que no lo vas a encontrar el versículo. No lo vas a encontrar. Tienes que poder leer de esta manera como el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Vamos a continuar. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí hay dos puntos importantes. Si Dios predestinó esta sabiduría oculta para nuestra gloria, y nuestra gloria, lo vamos a ver en un momento, lo que quiere decir es para nuestro perfeccionamiento, para nuestro desarrollo de carácter, para que podamos reflejar su gloria, porque no tenemos gloria alguna nosotros, sino que toda nuestra gloria es simplemente un reflejo de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos pensar, cómo podemos tener miedo y pensar que estamos violando el precepto que se nos da en Deuteronomio 29:29, donde se nos dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, pero las cosas ocultas le pertenecen solamente a Dios? Bueno, lo invertí el versículo, pero esencialmente dice eso: lo oculto le pertenece a Dios, lo revelado le pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Dios no se contradice. Si Dios está hablándonos aquí de una sabiduría que Él predestinó para nuestra gloria, es decir, para nuestro perfeccionamiento de carácter, no es para hacernos caer en transgresión. Imposible. Es para, al contrario, es para nuestra santificación. Es para que podamos ser recreados en lo más profundo de nuestro ser, a imagen y semejanza de Cristo. Así que ven ustedes que realmente podemos indagar confiadamente, porque, hermanos, si es algo oculto, no está en la palabra de Dios. Él no lo puso en la Biblia. Él no lo puso en la Biblia.
Y quién sabe si en esos libros apócrifos, yo no sé, estoy especulando, quién sabe si en esos libros apócrifos había alguna de esas verdades secretas que están escondidas detrás del velo y que tal vez conocidas por los demonios, porque ellos ven detrás del velo y nosotros no. ¿Quién sabe, hermanos? Pero por eso no está en la palabra. Precisamente por eso es que son libros apócrifos. No están en el código bíblico, no entraron, no se les dio entrada. Yo no sé, es un ejemplo que estoy dando, pero es para decir que nosotros cuando abordamos la palabra desde este punto de vista, podemos venir confiadamente, porque Dios sembró esto en la palabra para nuestro beneficio, para nuestra santificación. Vamos a continuar. Vamos a ir ahora al versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios fue designado por Jesús como nuestro Maestro, como el que nos ha de enseñar todas las cosas, el que nos conduce a toda la verdad, el que nos revela lo que ha de venir, para nuestro beneficio, para nuestra santificación. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No nos va a conceder, nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, cuando le permitimos que sea nuestro maestro. ¿Y de qué manera lo hace? Esta es la metodología, hermanos. Escuchen bien ahora. Esta es la metodología. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y me entristece que la traducción no es la mejor. La palabra griega traducida aquí como acomodando es la palabra griega sucrino. Sucrino, que quiere decir, sería una mejor traducción, traducirlo como comparar, combinar, cotejar, contrastar o interpretar. Así que en lugar de acomodando lo espiritual a lo espiritual, sería mejor que dijéramos comparando, combinando, cotejando, contrastando lo espiritual a lo espiritual, interpretando lo espiritual con lo espiritual, es decir, poniendo frente a frente, contrastando directamente dos pasajes de la Biblia, y por eso toda buena Biblia de estudio va a tener indicados un cierto número de pasajes paralelos. Sin embargo, nos equivocamos si pensamos que todos los pasajes paralelos han sido ya identificados. No, el Señor quiere que estudiemos con oración, con ayuno, con una dieta conforme a su plan original, y que podamos ser guiados por su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo nos muestre pasajes paralelos que aún no han sido identificados por los estudiosos ni por los traductores. Así que nosotros también tenemos nuestro papel a jugar en el estudio contemporáneo de las Escrituras. Este pasaje en 1 Corintios 2, y me he tomado el tiempo, hermanos, porque es que es fundamental y es capital que podamos aceptar esta dirección, esta guianza que nos da el Espíritu Santo. Miren cómo termina entonces esta discusión. Pablo de nuevo dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre carnal, la mente carnal, no recibe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí nos unimos con el punto de la madurez. Es decir, en parte de nuestra madurez espiritual tiene que ser la victoria sobre la mente carnal. Mientras la mente carnal tenga algún agarre sobre nosotros, nos va a impedir ver estas verdades profundas. No podemos tener una mente carnal. Solamente una mente espiritual como la mente de Cristo nos puede permitir acceder a este nivel de lectura de la Biblia más profunda.
Ahora, ¿cuál es la palabra de esperanza que se nos da al final de este capítulo tan importante? Se nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es un concepto tan fundamental para nuestra santificación. Debemos orar para que nuestra experiencia de la mente de Cristo no sea una experiencia fugaz que va y que viene, que por un momento estamos en la mente de Cristo y luego nos salimos y caemos de nuevo en la mente carnal y nos pasamos en un va y viene constante y continuo entre mente carnal, mente espiritual, mente carnal, mente espiritual. No, la victoria del cristiano es la victoria sobre la carne a todo nivel y sobre todo en la mente. Hay que vencer la mente carnal. ¿Cómo la vencemos? Con la espada del Espíritu, precisamente con la espada del Espíritu. Así que, hermanos, tenemos que pedirle y suplicarle al Señor que nuestra experiencia de la mente de Cristo no sea una experiencia fugaz o una experiencia en alternancia, sino que sea una experiencia permanente. Que Él nos establezca permanentemente y a perpetuo, es decir, para toda la eternidad, en la mente de Cristo. Ya estamos terminando con este punto, pero es tan importante. Cuando el Espíritu Santo nos conduce, nos guía, nos toma de la mano y nos muestra que nos está identificando dos pasajes paralelos. Primero, ¿cómo los reconocemos? Porque hay puntos en común. Hay palabras en común, hay objetos en común, hay eventos en común, hay cosas en común. Y esto que yo estoy describiendo, estoy simplificando, vamos a leerlo ahora en Oseas capítulo 12, versículo 10, donde aquí se nos dice claramente qué es lo que estamos buscando cuando comparamos lo espiritual a lo espiritual. Dice, y he hablado por los profetas, y he multiplicado las visiones, y por el testimonio de los profetas he dado similitudes. No está muy bien traducido en la Reina Valera, por eso estoy usando la versión interlinear, que me parece una mejor traducción de este versículo. Y he hablado por los profetas, y he multiplicado las visiones, y por el testimonio de los profetas he dado similitudes. Así que, hermanos, toda tipología, todo símbolo, toda metáfora, toda alegoría, toda figura, viene de Dios, en primer lugar, viene de Dios y proviene de este principio divino, les dado por el Espíritu Santo a los profetas que escribieron la palabra de Dios. Por el ministerio de los profetas, el Señor ha dado estas similitudes, y en la versión, por ejemplo, King James dice, el Señor dice, he usado similitudes. Estas similitudes van de lo más simple a lo más complejo. Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Los demonios en Apocalipsis 18 son aves inmundas. Investigadores cristianos que investigan los fenómenos ovnis están diciendo que la mayoría de los fenómenos ovnis podemos conectarlos, vincularlos con apariciones satánicas. Tenemos el testimonio de Apocalipsis 1, donde se nos dice que los ángeles son estrellas, son simbolizados por estrellas. Así que tenemos ya 3 evidencias de que cosas en el cielo, estrellas, aves, objetos voladores no identificados, y bien, no es entonces descabellado extrapolar de ello que un avión también representa un ángel, como postulaba yo en la primera parte de este tema. Vamos a continuar con otros ejemplos de paralelismos y simetrías, similitudes que el Señor establece entre una cosa y la otra, o entre un evento y otro evento. El sistema del santuario, como lo hemos dicho, es una tipología
y también una cronología, dicho sea de paso, del plan de salvación. El mundo comienza con una prueba de obediencia y en perfecta simetría y en un perfecto paralelismo, el mundo termina con una prueba de obediencia. Vamos a ilustrar este último punto, este último ejemplo de simetría y de paralelismo, donde podemos decir como arriba, así abajo. Como arriba, así abajo, es decir, como en el cielo, así en la tierra. Esto es una aplicación válida también del principio de simetría y paralelismo. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos que el Señor utiliza este principio en Éxodo 25, un versículo muy conocido para el pueblo adventista: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y se le dice a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Pero lo que el Señor le iba a mostrar a Moisés no estaba en la tierra, sino que estaba en el cielo. Así que por esta razón nosotros podemos extrapolar que hay objetos, que hay eventos en la tierra que apuntan a lo que está sucediendo en el cielo. Por ejemplo, eventos en la tierra que apuntan a lo que está sucediendo en el cielo, y es el caso que daba del juicio de Donald Trump, que comenzó en la tierra el 15 de abril del año 2024 y que era una señal, era concretamente una trompeta que anunciaba que en el cielo estaba a punto de comenzar el juicio de los vivos. Quinto principio bíblico: Dios profetiza de muchas maneras. Dios utiliza una gran variedad de mecanismos para dar mensajes y para revelar el futuro. Vamos a mencionarlos rápidamente. Revelación directa a los profetas a través de visiones y sueños, o a través de simplemente la palabra de Dios que llegaba al profeta. Cuando se trataba de visiones y sueños, el Señor enviaba un ángel para dar la interpretación, o el Señor permitía, como en el caso de Pedro con los lienzos, ¿no? y las comidas inmundas, y bien, el Señor inmediatamente después creó un evento que permitió entonces que Pedro pudiera comprender el significado del sueño. Así que Dios da la interpretación, es lo que quiero decir. ¿De qué otra manera nos habla el Señor? Dándonos señales en el cielo: lunas rojas, lluvias de meteoritas, asteroides, eclipses solares, etc. Por símbolos y alegorías que son tipos y figuras, como lo hemos dicho. ¿Qué más? Que no hemos mencionado aún. Por los nombres. La técnica de profetización por el nombre, heraldos. Los nombres a veces pueden ser heraldos. Los nombres en la Biblia tienen significado. Los nombres apuntan a un carácter, a un patrón, a un papel que ha de jugar el personaje, ¿no? Puede ser también nombre de un evento, nombre de un lugar. Los números. ¿Quién escribió el capítulo de la Biblia que se llama Números? ¿Dónde vemos los números utilizados de manera tan directamente relacionada con el plan de salvación? Si no es en Números y en Apocalipsis 666, 144,000. Así que por los números y sus significados bíblicos, es decir, por las asociaciones bíblicas que tiene un número, el Señor también nos habla. Y el Señor está hablando a su pueblo hoy, pero a veces somos tan densos de entendimiento que al Señor se le hace difícil hablarnos. Estamos distraídos, estamos temerosos, desconfiamos de que Él todavía esté hablando. Al Señor le aflige que no lo escuchemos cuando Él nos habla. Él quiere hablarnos. Somos la niña de sus ojos, es el pueblo remanente del tiempo del fin. El Señor nos quiere hablar, nos quiere dar luz para que podamos caminar confiadamente en lo que viene, que va a ser muy difícil, pero agarrados de su mano y con la luz que Él nos da, vamos a ser victoriosos. Somos victoriosos porque ya la victoria ha sido prometida y su palabra es segura. Pero no rechacemos la luz
que el Señor nos quiera dar a través de este tipo de comunicación y de revelación. He tenido hermanos que me han acusado de ser cabalista porque simplemente estoy señalando el significado que pueda tener algún número. El número 10 siempre asociado a los 10 mandamientos. El número 5, muy ligado al tabernáculo, tiene que ver con la gracia. El número 7, marcador divino por excelencia, es el número del Señor. Es decir, hermanos, no nos podemos hacer nudos en el cerebro tampoco. No estoy buscando, no es para tener controversia con nadie, pero tenemos que ser más compasivos también. No debemos inmediatamente sospechar. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. No rechazar, vayamos a la palabra como hacían los bereos. Así que seamos buenos bereos. Eso es lo que yo pido, es lo que pido. Si al final decidimos, bueno, no es para mí, no estoy de acuerdo, excelente, no hay problema, pero seamos diligentes, ¿no? Para hacer nuestro papel es de ir a las Escrituras y comprobar si esto es cierto o no.